no existe forma más rápida y más segura de aprender que emprender. Vos emprendes y vas a aprender a las buenas y a las malas de una cantidad de cosas que no tenías la más mínima idea. Vas a conocer gente que te va a apoyar, que te va a construir, y gente que te va a destruir. También tuve una escuela en ese momento, mientras estaba estudiando publicidad, se llamaba ProRace, con Mateo Moreno. Llegamos a sacar incluso varios campeones nacionales. En ese cuento, Lucas Ramírez, Johnny Hernández, que es el segundo piloto colombiano en haber competido en el MotoGP, fue alumno de nosotros, y muchos otros, pues voy a tocar las puertas. Varias marcas se presentan, y cuando llego a Suzuki Motor de Colombia, al almacén, a presentar el proyecto, me encuentro con los directivos de Suzuki Motor de Colombia, la ensambladora. Les presento el proyecto y ellos llegan y me dicen: le vamos a copiar para el proyecto porque queremos ver usted cómo trabaja. Las redes sociales son ese canal para yo conseguir la plata para los proyectos, no más. Yo no lo veía sino como un medio para un fin. El medio de conseguir la plata para todas esas cosas locas que yo quiero hacer. Pero en este momento mi objetivo es disfrutarme la vida al máximo. Pues yo tengo 50 años, pues, y me voy a ir de aquí habiéndole cobrado a la vida el IVA, el impuesto al consumo, el arancel, absolutamente todo, lleno de cicatrices y experiencias. En Key Capital no solo conectamos capitales con oportunidades, también conectamos con las personas, con sus historias, pero sobre todo con los caminos que los han llevado a ser grandes líderes, referentes en lo que hacen hoy. Hoy, justamente, y hablando de referentes, estamos con Daniel Fernández, un referente, valga la redundancia, en el mundo de las motos, motociclista colombiano, antioqueño, y además fundador de Full Moto. Daniel, ¿cómo estás? Excelentemente bien, Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Key Capital por abrirme este espacio tan diferente a lo que estoy acostumbrado. Normalmente, pues, siempre hacemos podcasts o entrevistas relacionadas mucho con la moto y pocas veces como esto. Entonces, espero que a las personas que están acostumbradas a esto les guste un poquitico una historia diferente. Así es. Bueno, ojalá que los que te vean, vamos a hablar un poquito de motos, de Sí. Obviamente tu recorrido, porque justamente tu historia se conecta 100% con las motos, pero vamos a ver ese lado empresario de Daniel Fernández, Okay. para quienes vean esta entrevista. Daniel, arrancaste a los 4 años arriba de una moto y ahí empezó tu carrera. Cuéntame un poquito ahí cómo inicia todo. Afortunadamente, pues vengo de un papá muy apasionado por las motos, muy supremamente apasionado por las motos. Probablemente los primeros motociclistas que hubo en Colombia. Corredor, llegó a correr algunas cosas, pues, de velocidad hace muchos años. Y una mamá alcahueta con ese tema que gustaba y compartía la pasión con mi papá en ese tema. Entonces, a mi vida llega a los 4 años empacadita en papel regalo bajo el árbol de Navidad, un 24 de diciembre, mi primera moto, una Yamahita PW50, que pues uno en esa goma y en ese momento de euforia y todas esas cosas no sabía que me iba a forjar mi vida, pues iba a llevarme por este camino de ahí en adelante. Pues poco sabía yo que desde esos 4 años, para allá de 1980, iba a llegar esa pasión por las motos que me iba a llevar a donde estoy hoy. Así es. Bueno, arrancas a competir más o menos a los 16 años. Sí. Y después te encuentras, creo que como muchos nos pasa, y es, bueno, ¿qué profesión voy a elegir? Entonces, ahí cómo combinaste con el competir con las motos y, bueno, ¿a qué me dedico en la vida? ¿O sigo con...? Yo empecé a correr antesito de salir del colegio. Antesito de salir del colegio empecé a correr la Liga Antioqueña de Motociclismo, que era una categoría nueva para motocicletas que no eran de competencia y para pilotos que nunca habían corrido. Me metí, me engomé, yo digo, madre, esto es lo mío, voy a empezar a correr, me voy a volver piloto profesional, toda esta cosa, pero había que estudiar alguna cosa. Salgo del colegio, me graduó como el mejor estudiante, pues, del colegio, con el ICFES más alto del colegio, pues, de la historia del colegio. No es que el colegio era muy bueno, pues, si querés que te diga la verdad, pues, pero con el mejor ICFES, toda la cosa que me daba acceso a cualquier universidad en cualquier momento. Yo llegaba con mi ICFES, pucha. Entonces digo, voy a estudiar negocios internacionales. Eso es la carrera de proyección y yo no sé qué, yo no sé cuántas. Mi familia tiene una empresa. Entonces, listo, vamos a poner enfrente de la empresa. Todo este cuento lo voy a estudiar. El primer semestre llega a FIT en negocio internacional y me mete todas las matemáticas que me metieron desde primero de primaria hasta 11 de bachillerato. Y yo soy malísimo para las matemáticas. Y entonces yo llego un día donde mi mamá y le digo, mamá, esto definitivamente no es lo mío. Yo no puedo con esto, no puedo con esa estructura de estudio en donde no hay libertad, sino que hay que aprenderse esto. Y mamá me dice, listo, vale, no hay ningún problema. Y aparece otro familiar en ese momento que trabajaba en Auteco, que es una ensambladora de motos muy popular en Colombia, y estaba necesitando un asistente para lo que en ese momento llamaba el Team Green, que era el equipo de motocross de Kawasaki, y se hacían otras actividades con propietarios
de la KMX 125 y de la KDX 125. Entonces no habíamos actividades de salir a pasear en moto y este cuento, esas cosas, pero era el asistente del Team Green. Pero eso era un trabajo completo en Auteco, entonces había que justificar el salario. Entonces en esa época Auteco empezó a importar la marca Bajaj a Colombia. Yo la empresa importar en 1992 con la Plus y después llegó la Suni y otra cantidad de motos. Y entonces Daniel Fernández se vuelve el traductor de manuales de servicio, de manuales de propietario, de manuales de partes, de manuales de toda una cantidad de cosas y hacía de todo en Auteco. De todo en Auteco. Entonces el Team Green, el yo no sé qué, el yo no sé cuántas. Modelo de Kawasaki. También fui modelo de Kawasaki cuando la campaña de las Victor, de la Victor M y de la Victor S. Estuve en el comité encargado de definir si la Victor se traía a Colombia con el nombre de Víctor o con el nombre del Ninja, toda una cantidad de cosas, pues, y te viste envuelto. Sí, entonces me involucré mucho en todo lo que tenía que ver con la ensambladora, ver cómo era el proceso de ensamble, cómo era el proceso de pintura, toda una cantidad de cosas, muy bacano todo el cuento. Llega un cambio generacional en la empresa, en Auteco, llega un directivo nuevo que no iba como con mis momentos de irreverencia en ese momento, areta, pelo pintado de colores, ir a trabajar en camiseta, en jeans, toda la cosa. Y él me dice, esta empresa en este momento no es para vos, toda la cosa. Salgo de la empresa. Hasta acá llegamos, salgo de la empresa y cuento. Y ahí decido entonces estudiar otra cosa muy diferente, que es publicidad. Algo un poquito más libre, algo un poquito más de pronto lo que yo creía que era lo que necesitaba, poderme expresar un poquito mejor, todo el cuento, toda la cosa. Uno como paisa siempre es vendedor, enredador, entonces en publicidad siempre había como campo para ese tipo de cosas como diferentes. Entonces me meto a estudiar publicidad, nunca dejando las carreras. Continuaba corriendo, entrenando, todo este cuento así. Me meto a estudiar publicidad. Después de que acabo publicidad me voy a vivir a Estados Unidos. Tiempo como para probar otras cosas. Ese tiempo que paso en Estados Unidos lo paso en un almacén de motos vendiendo motocicletas. Aprendiendo otras cosas completamente diferentes desde la parte de comercialización de motos. Vendiendo a cliente final. Otra cosa que yo no conocía, que yo no hacía. Este cuento. ¿Y también tuviste una escuela? También tuve una escuela en ese momento. Mientras estaba estudiando publicidad, se llamaba ProRace, con Mateo Moreno. Ya llevábamos muchos años corriendo, entonces cogíamos niños, cogíamos peladitos que apenas estaban como empezando, y empezamos a dar instrucción y llegamos a sacar incluso varios campeones nacionales. En ese cuento, Lucas Ramírez, Johnny Hernández, que es el segundo piloto colombiano en haber competido en el MotoGP, fue alumno de nosotros, y muchos otros pues pilotos destacados salieron de esa escuela ProRace. Mateo fue el primero que se fue a vivir a Estados Unidos. Ya después de vivir a Estados Unidos, trabajé en ese almacén, se llamaba Santa Mónica Motorsports, vendíamos Honda, Kawasaki, KTM, Kawasaki. Aprendo un poquitico de ese tema de comercialización de motos, de cliente final, todo ese cuento. Llego a Colombia otra vez, me encuentro con Mateo, montamos un taller llamado Motosport, que era el taller autorizado de una marca de esa invasión china que hubo de motocicletas a principios del 2000. ¿Eso fue idea tuya o te sumaste a un proyecto? Yo con matemática, vamos a hacer, montemos un taller, nos encontramos con este importador, éramos el taller autorizado, montamos un taller, duramos tal vez 2-3 años en el taller, se acabó el taller y yo decido montar un evento que se llama Supermoto al Parque, basado en algo que yo había visto cuando había ido con Martín Cárdenas a Estados Unidos. Entonces yo fui con Martín Cárdenas, lo acompañé en unas válidas, vimos una válida del campeonato de Supermotar, en un parqueadero de un centro comercial. Yo dije, esto se puede hacer en Colombia. Llego yo con esa idea, voy al centro comercial El Tesoro, que llama Parque Comercial El Tesoro, y veo que tienen un parqueadero espectacular gigante, un parqueadero que era como escalonado. Yo dije, aquí hay para hacer una carrera más espectacular del mundo. Monto un proyecto con un amigo, presento el proyecto, voy a tocar las puertas, varias marcas se presentan, y cuando llego a Suzuki Motor de Colombia, al almacén, a presentar el proyecto, me encuentro con que hay los directivos de Suzuki Motor de Colombia, la ensambladora. Les presento el proyecto y ellos llegan y me dicen, le vamos a copiar para el proyecto porque queremos ver usted cómo trabaja a otro proyecto más adelante. Sacamos adelante Supermoto al Parque, el cual tuvo 2 ediciones, la cosa más espectacular del mundo, pues. Un evento increíble. Fue increíble. Pues fue madre, la cosa más increíble del mundo. Sacaba Supermoto al Parque y a mí se me había olvidado lo de Suzuki. Y me llaman de Suzuki. Daniel, hola César Ospina, Suzuki Motor de Colombia, date una pasita por Pereira. Tenemos un proyecto que presentar. El proyecto era montar el primer almacén de motocicletas de alto cilindraje de Suzuki a nivel nacional. Solo para vender alto cilindraje. Nada de AX100, nada de GN, nada de TS, nada de lo que vendían en ese momento. Únicamente las motos de alto cilindraje. Yo le toqué la puerta a un primo mío. Pasé ahí este proyecto, toda la cosa. Le dijimos que sea Suzuki.
tocamos las puertas a mi mamá, le tocamos las puertas al papá de mi primo. Ellos dijeron, listo, dale, pues nosotros invertimos toda la cosa y montamos. Tus primeros inversionistas. Mis primeros inversionistas, los primeros que creyeron en mí. Y creyeron en mí. Exacto. Y durante 5 años tuvimos un negocio supremamente exitoso. 4 años, pues tuvimos un negocio supremamente exitoso. Continuaba yo con mis carreras, me cambié de modalidades, cambiamos a enduro, cambiamos a rallies. Nos ganamos un campeonato de rallies. Y empecé probablemente ahí a hacer mis primeros pinitos en redes sociales, en donde me dio por documentar en Facebook y en un blog con B grande, no con B pequeña, porque en ese momento no lo hacíamos, un blog de viajes que se llamaba De Vueltón por Colombia. Sí. Yo ya había venido de correr un campeonato nacional de rallies en donde había conocido una cosa de unos lados de Colombia que no había tenido la oportunidad, entonces de Colombia vale la pena conocerlo a fondo. Entonces llegué y monté un proyecto de viajes, aquí un mapa, yo le digo, voy a ir aquí. Le voy a ir a todos los departamentos de Colombia donde se puede ir en carretera. Saqué el proyecto y lo monté a redes sociales, a mi Facebook. Montamos una página de Facebook, se llamaba Vueltón por Colombia, y un blog. Y empezamos a contar ahí. Entonces fue como el primer pinito como en redes sociales, como de alguna cosa. Sí, ahí te iba a preguntar, obviamente ya venías con toda la trayectoria, la experiencia de haber pasado por todos estos trabajos que ya nos mencionaste, reconocimientos, compitiendo y demás. ¿Cómo se llega al mundo de las redes sociales, que es algo nuevo, si se quiere, para algunos y que quizás los que vean, pero también es una empresa, es tu marca personal, Sí. tu puesto, eres tú el que pone su cara y cómo se estructura eso? ¿Cómo dices, de esto voy a empezar a monetizar, voy a empezar a mostrarme y a crear mi empresa para que además me busquen? Yo no lo empecé así, Fernanda, yo lo empecé más como una forma de que era la forma para conseguir la plata para los proyectos. Ok. Entonces, mis primeros pinitos en redes sociales fue esto que te dije, ese viaje por Colombia. Sí. Ya después, con el 2014, yo cierro Suzuki en el 2010, me monto en otro almacén con un amigo que me toca la puerta y me voy a asociarme con un almacén de Kawasaki. Y en el 2014 decido irme a correr a Estados Unidos. Me monto un proyecto que llamaba Versys Challenge con el apoyo de Auteco, con el apoyo de Kawasaki, y una persona que en ese momento era el novio de mi hermana, que se llama Mauricio Maestre, tenía el negocio, el e-commerce de motocicletas más exitoso de Colombia, que era un referente en Colombia y en toda Latinoamérica, que se llamaba Pamotos. Él se monta en el proyecto, me dice, tenés que hacer redes sociales y tenés que conseguir cómo mostrarle esto al mundo. Entonces me monto con Mauricio, me monto con otra persona que se llama Daniel Saldarriaga, que tenía una productora que apenas estaba empezando, y montamos el proyecto de Versys Challenge con el objetivo de montarlo en redes sociales. Se vinculan marcas al proyecto, logramos pues conseguir el apoyo económico para el proyecto. Entonces yo dije, las redes sociales son ese canal para yo conseguir la plata para los proyectos, no más. Yo no lo veía sino como un medio para un fin. El medio de conseguir la plata para todas esas cosas locas que yo quiero hacer. Corrimos en el 2014 para XP, que salió en televisión, pues presentamos el proyecto, fue para YouTube, todo un cuento, toda una cosa. Y Daniel Fernández empezó a sonar un poquitico más. Yo soy influenciador, aunque la palabra no me gusta, desde mucho antes de que existieran las redes sociales, porque a mí la gente me conoce corriendo el del 2016, y cuando el tema de Kawasaki, y cuando el tema de Suzuki, entonces corriendo en motocross, corriendo en enduro, corriendo en rallies, entonces ya una trayectoria de carreras, ya una trayectoria de tener almacenes, toda la cosa. Entonces yo ya era una persona a la que vos te podías arrimar a preguntarle por su experiencia y por sus correos. Yo ya había estudiado mecánica. Yo ya cuando estuve trabajando para Kawasaki, ya me fui a Estados Unidos a especializarme en mecánica. Entonces yo era ya un influenciador, llamémoslo así, un referente, antes de que existiera el tema de redes sociales. Pero yo todavía veía las redes sociales únicamente como el medio para conseguir la plata. Después llega el proyecto de Isla de Man, de correr en el 2010, pues en el 2017 yo digo, voy a dejar de buscarlo tibiamente y le voy a meter candela a ver cómo corro Isla de Man, y me voy para Isla de Man. En el 2017 toco la puerta de un equipo que me habían recomendado. Si yo quiero ir, yo le voy a trabajar a su equipo completamente gratis. Yo pago mi ticket, mi alimentación. Entonces yo soy mecánico, voy a todo el puerto. Yo voy y le trabajo a usted. El man me dijo, listo, venga. Yo voy allá, aprendo todo, absolutamente todo lo del tema de la Isla de Man, y le digo a Robbie, el dueño del equipo, yo quiero correr aquí el año entrante. El man me dice, listo, venga, yo le presento a la gente que es Iván, y me presentan a la gente que es todo el cuento. Vuelvo yo a Colombia, y yo digo, eso fue en mayo del 2010, en junio del 2017. Y entonces yo digo, y esto va a montar el proyecto. Ahí es donde le toco la puerta a Edgar Núñez de Tony Six Colombia, vamos a montar un proyecto para correr el año entrante. Listo, hágale pues. Y nos pusimos a la tarea de mostrarle al mundo cómo era este proyecto de Isla de Man, y Edgar, que estudió esa parte de redes sociales, llegué y me coge, me listo, hay que hacer esto, hay que meterle caña a Instagram, hay que meterle a YouTube, hay que meterle candela, todo el cuento.
Y con ese proyecto que estructuramos desde mayo hasta noviembre del 2017, en noviembre nos vamos con un proyecto para ir a correr la Isla de Man. Nuevamente, las redes sociales eran para mí únicamente un vínculo, pues un medio para conseguir la plata. Y yo llego con mi número de redes sociales y necesito tanta plata. Llego con mi número de redes sociales y necesito tanta plata. Llego con mi número de redes sociales y llego tanta plata. Y esto todo así. Pero creamos un proyecto muy bacano, muy llamativo, de mostrarle a la gente cómo es que se iba a correr la Isla de Man, cómo nos preparamos, la moto, cómo entrenamos, cómo corrimos el GP Colombia, toda una cantidad de cosas. 2018 conseguimos la plata para ir a correr a la Isla de Man, llegamos a la Isla de Man, primer colombiano en la historia en correr en la Isla de Man, este cuento, volvimos y ahí las redes sociales para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, creciendo, 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 y el nombre de Daniel Fernández 18 creciendo también muchísimo, a la par. En el 2019 fue mucho más fácil, ya teníamos los números, ya tenemos todo, pero seguíamos viendo las redes sociales como ese instrumento para conseguir el dinero, no más. Volvemos del 2019, la Isla de Man, muy buenos resultados, todo el cuento, Daniel Fernández, pues, ídolo, leyenda, por todo lado. por todas partes, Sí, todo el sí, cuento, televisión, radio, todo este cuento creciendo como un berraco. Y en el 2020, pues finalizando el 2019, le digo, vamos a montar un proyecto para correr por todo el mundo el año en plan. Y lo montamos, llamaba el año que corrimos como unos locos. Volvíamos a la Isla de Man, ya de todo. De todo. Pues lo que, hasta carros de rollo en Santa Elena íbamos a correr. Todo, absolutamente todo lo íbamos a correr. Fuimos, tocamos las puertas, toda la cosa, y todas las empresas se montaron en el proyecto. Claro, de ahí venían todos los patrocinios, ya la gente Tenía quería buena plata. buscarte fin. Pues la gente quería asociarse con el nombre de Daniel Fernández. Me voy para Portugal a probar una moto. Invito a mi hermana, me quedo paseando por ahí unos días y volvimos y de milagro llegué, pues, de arepaso coroné llegar a Medellín, pues, porque 2 días después, cerrado todo, pandemia. Fuimos unos días, pasa ya todo el cuento. Edgar se había mudado de Cali a Medellín, afortunadamente al edificio que quedaba al lado. Se empezó a alargar la cerrada, el proyecto del año que corrimos como unos locos. No había Isla de Man, no había absolutamente nada. Todo el mundo estaba cerrado. Se pausó todo. Se pausó todo. Yo llamo a Edgar y le digo, bueno, tenemos que voltear las cosas. Y yo le digo a Edgar, el objetivo de este año es volvernos el motociclista más importante de Colombia, el motociclista más referente de Colombia. Vamos a hacerlo. Vamos a voltear todo el contenido a que la gente me vea a mí como la persona que más sabe de motos en Colombia. Y en el 2020 volteamos todas las redes sociales a eso. YouTube se volvió un canal donde la gente buscaba información de Daniel Fernández, reviews de motos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y todas las redes sociales cambiaron y eso hizo así. Indudablemente, y hoy eres una persona, una palabra autorizada, creo yo, y lo puedo decir aún sin conocer tanto de motos, pero a quien buscan para consultar absolutamente todo lo relacionado con el mundo de las motos. Entonces, creo que esa marca personal le supiste dar vuelta a eso, a potenciar ese negocio que eres tú mismo y a estar hoy donde estás. Daniel, ahí nos vamos, porque acá nos podemos quedar hablando de tu vida, de tu historia, pero nos vamos, ¿en qué momento nace Pulmoto? Pulmoto nace después de que yo cierro el Suzuki, me voy a Kawasaki. Kawasaki lo cierro en 2015. Me voy a trabajar en una empresa que en ese momento llamaba Mastec, ahora se llama FP. Y yo entro a abrir un canal en donde FP es el primer canal de venta directa al público. Yo nunca le había vendido al público, yo llego a venderle al público a través de unas páginas web y ahí nace pulmoto.com. Primero como un e-commerce. Primero digital, empezamos a trabajar ahí en ese cuento, empieza a crecer, y abrimos el primer almacén en Medellín, todavía siendo de Mastec. Empezamos a abrir, yo era el encargado de Fullmoto, todo el cuento, y eso empezó a crecer, y Fullmoto fue un éxito inmediato apenas abrimos. Eres fundador y socio, siendo participante de las personas. En esa primera fase en donde yo paso de Pulmoto.com a Fullmoto Almacén, yo estoy ahí. Yo soy el creador de Pulmoto, ¿cierto? Apoyado pues con Mastec y todo este cuento. Sí. Pero entonces Pulmoto empezó a crecer tanto como almacén que Mastec dice, esto me está cogiendo demasiados recursos de personas, yo lo voy a soltar. Entonces Mastec se queda con un porcentaje de Pulmoto y a los que somos gerentes en ese momento de Mastec, que al todos tenemos una gerencia, ellos nos entregan un porcentaje. Listo. Entonces ya Pulmoto, se llama Pulmoto Store SAS, ya se separa completamente de FP. FP sigue siendo socio. Mastec pues sigue siendo socio. Nosotros nos metemos ahí y abrimos el Pulmoto de Bogotá. Como Medellín fue un éxito total, pero no caímos en cuenta de lo que nadie es profeta. ¿Cómo es? Nadie es profeta de su tierra. Pero al revés. Pues ya la cosa es que en Medellín fuimos muy exitosos y pensábamos que en Bogotá íbamos a ser igual de exitosos.
Abrimos Medellín, eso fue un éxito inmediato. Abrimos Bogotá. Bogotá vende 4 veces más motos que Medellín, tiene 4 veces más gente que Medellín. Teníamos que. Abrimos Pulmoto. Nadie le paró bolas. Que los socios nadie le prestó atención. Nadie le prestó atención. Yo seguía con el proyecto de correr Isla de Man en el 2019. Todo el cuento. Entonces, muy enfocado en este tema. Nadie le paró bolas. Cuando yo vuelvo a correr Isla de Man, los socios nos reunimos, vamos a agarrar Pulmoto Bogotá. Y dije, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Man, eso no vende nada. Eso no vendía. Primer reto de emprender. Eso no vendía nada. Eso no vendía nada. Claro. Y yo le dije, ¿y cuántas veces han ido? ¿Quién ha ido? ¿Alguna cosa? Nadie le ha prestado atención a eso. Creímos que eso lo íbamos a abrir. Montamos un gerente de almacén y creímos que eso iba a funcionar. Entonces la le dije, listo. No lo vamos a cerrar sin pelear. Y le digo, yo me voy a vivir a Bogotá. Desde final de septiembre hasta diciembre, yo me voy a vivir a Bogotá. ¿Y te pusiste? Le metemos candela y yo me pongo la camiseta, toda la cosa. Recogí a varios influenciadores de acá de Bogotá, Motomoteros me dio la mano, Paisamotero me dio la mano, otros me dieron la mano, toda la cosa. Y el almacén empezó así, para arriba. Okay. Pucha, güey madre, pero a vender, pero güey madre. Se pasó a Medellín, Medellín estaba siendo exitosísimo, todo el cuento, toda la cosa. Los socios nos reunimos y decidimos que Pulmoto creciera a 15 almacenes en 5 años. Era un proyecto ambiciosísimo. Y ahí te iba a preguntar, te pauso porque lo voy a relacionar un poco con lo que te contaba que hacemos en Key Capital. Y es que Key Capital es una banca de inversiones que, por un lado, consigue financiación para empresas que tienen proyectos también muy ambiciosos. Entonces, es una alternativa diferente a, por supuesto, la banca tradicional. Y adicional, somos asesores para inversionistas, personas que tienen excedente de liquidez y buscan dónde invertir su dinero. Entonces, alineándonos con este proyecto ambicioso que tú tenías, te vas a la banca tradicional a buscar ese acompañamiento y ¿cómo te fue? A ver, las 3 personas que nos encargamos de montar como ese proyecto, porque es que si juntas a todos los socios, todos llegan con una cantidad de ideas y no vamos a organizar nada. Entonces nosotros dijimos, déjenos a nosotros 3, nosotros presentamos el proyecto, lo presentamos a los socios felices, toda la cosa, listo. Entonces teníamos un financiero, que había salido de ser gerente financiero de UTECO, ahora el gerente financiero de FP. Teníamos a Tomás, que es el gerente de FP, y estaba yo. El proyecto estructurado con un número de los hijos de madres, toda la cosa, y una persona que fuera capaz de vender el proyecto. Fuimos a los bancos y toma mi maldito dinero. Toma mi maldito dinero. Así, pucha, toma mi maldito dinero y empezamos. Okay. Tenemos 5 años para abrir 15 almacenes, pero eso quisimos abrirlos todos en el primer año. Ahí yo le decía, no, espere, montémoslo, abrámoslo, montámosle cariño, hacemos eventico, la cosa, la vaina, cuando ya esté, montamos el otro. Claro. Cuando ya esté, montamos el otro. Cuando ya esté, montamos el otro y nos vamos así. No, abramos, montamos gerentes, abrimos. Malas ubicaciones, malos negocios de arriendo, una cantidad de cosas que dieron por ese afán de hacer las cosas como a la carrera. Y llegó un momento en que nos metimos un choque de frente. Que hace parte igual de las decisiones, entiendo yo, que tiene que tomar una persona que decide emprender y apostarle a su proyecto y decir, me puede ir muy bien o me puede ir muy mal. Y todos nos vamos a equivocar en algún momento. Todos hemos tomado decisiones erróneas en la vida, todo el cuento. Y eso es una de las dificultades también que tiene tener socios, que no todos van en la misma dirección o no todos tienen la misma visión. Listo, entonces tocó llegar a la decisión de cerrar algunos almacenes. Cerramos 2 almacenes aquí en Bogotá, cerramos un almacén en Medellín, cerramos 2 almacenes en Medellín. Entonces en este momento estamos los almacenes que creo que somos capaces de darles como el cariño, como el amor, que hay una buena negociación con el arriendo, que hay una buena negociación con los proveedores, que tenemos las personas correctas en las tiendas, todo este cuento, ¿cierto? Entonces, en ese momento Pulmoto está sano y bien. Volvimos a abrir otro almacén en Bogotá, ya más analizado, ya más mirando números, zonas, toda una cantidad de cosas, buenas negociaciones de arriendo, todo un cuento. Entonces, en este momento, Pulmoto está sano, bien y con una posibilidad nuevamente de empezar a expandir, pero una vez tengamos muy establecido todo, otra vez dándole amor a los almacencitos y toda esta cosa. Perfecto, Daniel. Bueno, creo que nuevamente nos podríamos quedar acá hablando de tu historia, de tu vida, de todo lo que haces. Última pregunta, ¿inviertes? Además de, obviamente, tus negocios y demás, pero... Soy malísimo en eso. Soy pésimamente malo. A ver, ¿Estado de información? A ver, te cuento un poquitico. Yo soy más de... Yo no soy casado, no tengo hijos, entonces la preocupación de dejarle a alguien un futuro a través de las inversiones y esas cosas no la tengo. Por supuesto. Soy más de gastármela toda en experiencia. Entonces probablemente no sea el gerente de Key Capital, es una persona completamente opuesta a lo que Key Capital hace, pero sé que hay personas que lo necesitan y sé que hay personas que necesitan de esa información y de esas empresas como Key Capital, pero yo soy la persona menos indicada para eso, porque es que a mí me entra un peso y yo ya me quiero ir para alguna parte. ¿Sí me entiendes? Entonces,
mis deseos ahora, mis proyectos ahora están más enfocados en carreras, en eventos, en experiencias, en una cantidad de cosas. Entonces, Esas son tus inversiones. esas son mis inversiones, exactamente. Entonces, yo tengo, digamos así, como mi vejez asegurada, pues como si me entiendes, pero como no tengo necesidad de estar pensando en a quién dejarle las cosas, a quién dejarle un futuro asegurado, puedo invertir en mí y en mis experiencias y en ese tipo de cosas. Entonces, yo me voy ahora para Europa, continúo después en un viaje a Italia, vuelvo, después me voy a tratar de certificar como instructor en off-road, después vuelvo y voy a un viaje a México, pero entonces el viaje a México ya le salió otro cosa, entonces dije que sí, y me voy a pasar fin de año a Tailandia. Mejor dicho. Pues, usted nuevamente, no es para decidir a la gente, esa es la forma de vivir la vida, cada quien tiene responsabilidades diferentes y la forma, pero entonces si usted quiere invertirla de manera responsable, no quiere decir que sea irresponsable, hay empresas como Key Capital. Exacto, no hay una manera exacta, cada quien decide qué invertir. Lo importante, y creo que lo que dejamos en estas entrevistas es asesorarse, conocer, Sí, conocer claro, importante. claro. Y nada, tener la información clara y en lo que decidas que vas a invertir, estar tranquilo. Creo que eso es lo importante. Créeme que se me han acercado varias personas a este, pero que cuando yo les cuento como mi estilo de vida y como de esa forma como de pensar, dicen como, tenés razón. Tenés Lo razón. tuyo sigue por ahí. Sí, hay un par de CDTs, un par de cositas ahí, pues como para tener algo como por ahí un ladito en el que en algún momento uno pueda como echarle mano. Pero en este momento mi objetivo es disfrutarme la vida al máximo. Pues yo tengo 50 años, pues, y me voy a ir de aquí habiéndole cobrado a la vida el IVA, el impuesto al consumo, el arancel, absolutamente todo, lleno de cicatrices y experiencias. Esa es mi idea, pues. Perfecto, Daniel. Y para cerrar esta entrevista te pido algo cortico, algo bueno y algo malo de emprender. Se te ha dejado todos estos años. Uy, hijo de madre. Lo bueno de emprender es el aprendizaje. No existe forma más rápida y más segura de aprender que emprender. Vos emprendes y vas a aprender a las buenas y a las malas de una cantidad de cosas que no tenías la más mínima idea. Vas a conocer gente que te va a apoyar, que te va a construir y gente que te va a destruir. Y gente que no te va a aportar absolutamente nada en la vida. Y ese es lo más grande de aprender, de emprender, es el aprendizaje que te va a quedar. Háganlo. Algunas veces se van a estrellar y otras veces van a ser supremamente exitosos. Pero hace parte del aprendizaje. Yo me he quebrado 2 veces. Yo me quebré con Suzuki. Con Kawasaki salí con una mano delante y una mano atrás. Sin un peso, pues, ¿cierto? De ese proyecto de vida. He sido empleado, he sido desempleado. En el taller en el que monté también emprendí y me quedó mucho conocimiento de esas cosas. No salí con un peso en ninguna de esas cosas. Pero son experiencias de vida y experiencias que de ninguna otra forma las vas a conseguir. Entonces, emprender es aprender. Perfecto. Bueno, Daniel, te agradezco por el espacio y nos seguiremos viendo seguramente en otra oportunidad. Fernanda, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Espero que a las personas que están acostumbradas a ver este tipo de podcast les guste esta forma de hablar y estas groserías, esta forma de hablar duro, esta forma de hacer las cosas un poquitico diferentes y que les guste, y estoy a tus órdenes cada vez que quieran o necesiten alguna cosa. Claro que les va a gustar y esta otra versión tuya empresaria. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Que estés muy bien.